Tomar su lugar cada uno. Qué bendición, de veras. Mire, yo siempre lo creo y de veras alabo y bendigo a nuestro Padre Celestial que nos conceda de su gracia, de su misericordia. Y yo quiero en el nombre de Jesús que cada uno reconozca esto que voy a decir. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Él es quien nos concede de su favor y de ese favor la vida misma. Si es que vamos a hacer una palabra de oración, sean todos bienvenidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, nos ponemos delante de ti agradecidos. Hemos manifestado a través del canto, de la danza, nuestra gratitud, nuestra adoración. Porque reconocemos, Señor, que tú eres Dios. En esta preciosa mañana, Señor, yo vengo suplicándote para que el Espíritu tuyo sea que nos revele, nos ministre y nos conceda, Señor, todo aquello que está en tu corazón. Ayúdame a exponer tu palabra, Señor, tanto los que están hoy presentes como aquellos que pueden estar a través de los medios, Señor, en el nombre de Jesús. Toma tu control total en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Pues bueno, primeramente sean bienvenidos. Quiero públicamente agradecer al Señor el podernos ir equipando poco a poco de lo que necesitamos, y pues hoy ya tenemos una pantalla ahí que nos va a ayudar para poder apoyarnos en la escritura y poder nosotros aprender. Y ahí vamos poco a poco en lo que tal vez algunos consideran un tiempo de crisis. Dios a su pueblo siempre tiene algo especial, ¿verdad? Así es que agradecemos a Dios y también agradecemos a cada uno por su fidelidad ante Dios y también al alfolimismo de esta casa. Ok, yo quiero entrar de lleno con una porción en la palabra que la hallo. Solo déjeme ver aquí algo. Ok. Ok. No sé si me vienes a ayudar, Franklin, por favor. ¿Estás por ahí? No estás por ahí. Bueno. Bye. Ok, gracias. Quiero apoyarme en Efesios capítulo 4 y versículo 11. Este es un texto bíblico que para nosotros representa mucho en la edificación, porque confirma muchas de las cosas que Dios quiere desarrollar en nuestras vidas, y creo que es vital e importante que nosotros sigamos entendiendo la manera en la que Dios preparó un diseño, un plan. Gracias, hijo, ya estamos ahí, muy amable. Efesios capítulo 4 y versículo 11 dice el apóstol Pablo: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, ¿quién dio? Cristo Jesús. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, gran parte de la agenda que Dios ha trazado para nosotros, para la iglesia y para los santos, radica y está fundamentado en lo que el apóstol Pablo deja descrito en Efesios. Es decir, el Señor llamó y constituyó a ministros primarios, reconocidos como apóstoles, como profetas, como evangelistas,
como pastores y maestros con grandes objetivos. Y perdónenme, voy a retroceder porque dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, una de las razones importantes de las que Dios nos sigue capacitando es para que todos tengamos una participación de una o de otra manera, directa o indirectamente, en el ministerio o la obra que el Señor ha constituido. Y yo de veras alabo a Dios y bendigo. Si me subieras un poquito de volumen, hijo, te agradecería. Me voy a quedar mejor ahí. Yo personalmente he creído en esto. La iglesia del Señor Jesucristo necesita ser capacitada. La iglesia del Señor Jesucristo necesita ser preparada. ¿Para qué? La Biblia lo dice. Oiga, dice, para la obra del ministerio. Entonces, tú necesitas ser capacitado, necesitas ser preparado. Y para eso, por supuesto, el Señor, por medio del Espíritu Santo, hace una obra tan maravillosa. Y perdónenme, voy a ir al versículo 11, porque necesito ir poniendo una base para que entendamos de qué es lo que el Señor quiere hablar en esta mañana. Y Él dio a algunos de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, otro de los grandes renglones que aparte de ser capacitados, dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, cuando hablamos de edificación, hablamos de tener que poner bases, de tener que poner cimientos, pero por supuesto también de tener que hacer algo en donde el Señor quiere que sea tan fuerte, tan grande y tan hermoso. Y esa es la obra que Dios quiere que en nosotros haya. Seamos fuertes, que crezcamos y que también en nosotros se luzca la belleza. Oiga, la belleza de la cual el resplandor de gloria de Cristo Jesús es para con nosotros. Pero el versículo 13 dice algo tan importante: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Otras versiones lo dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe. Quiere decir que Dios, por medio de la palabra y por medio de los ministros que he mencionado, Dios quiere que nosotros alcancemos la unidad de la fe. Ok, eso quiere decir que no hay una unidad en la fe en el pueblo de Dios. Y cuando me refiero a una unidad en la fe, recordemos que fe es creer en Dios. Fe es tener la convicción de aquello que no existe, pero que va a existir en la manera y en la forma como Dios lo permita. Entonces, para mí es muy importante que la iglesia comprenda que el plan de Dios es que seamos capacitados para su obra. El plan de Dios es que nosotros seamos perfeccionados para su obra. Pero también el plan de Dios es que todos vayamos en conjunto a una misma condición y a un mismo sentir y a un mismo pensar a través de la fe. Recuérdese que la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, la fe juega un papel tan importante para nosotros, pero así como el Señor ha preparado una ruta, ha preparado las maneras y formas para que nosotros seamos revestidos de fe, para que nosotros crezcamos en fe y para que nosotros tengamos fe. Asimismo, yo veo a la luz de las Escrituras que hay oposición y enemigos para la fe. Entonces, ese gran proyecto que Dios dejó por revelación al apóstol Pablo, diciéndonos que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que nosotros alcancemos y lleguemos a esa unidad de la fe. Entonces yo creo y considero que uno de los grandes propósitos y que Dios quiere que el pueblo entienda,
por el Espíritu Santo es que hay un solo Espíritu. Así dice la Biblia. Hay un único Dios. Así dice la Biblia. Entonces, así como hay un único Dios y hay un único Espíritu, Dios quiere que todos los santos que conformamos el cuerpo del Señor, es decir, la iglesia, todos lleguemos a tener una misma fe. Ahora, llegar a tener una misma fe significa que todos llegásemos a creer en lo mismo, que todos llegásemos a esperar y confiar en lo mismo, y que todos llegásemos a tener esa capacidad de unirnos. Y eso, por lo menos hoy día, no está pasando. La iglesia del Señor Jesucristo está dividida. Muchos tienen sus propios conceptos, su propia manera de ver y creer en Dios y de manifestar y presentar el Evangelio. Y ese no fue el plan de Dios. Entonces, yo lo he considerado esto tan oportuno para poderle hablar a usted de un tema que he titulado Los enemigos de la fe, para que nosotros también podamos conocer que si Dios, su plan ha sido que alcancemos la unidad de la fe, entonces también asimismo el enemigo y todo lo que se opone a Dios ha sabido que si nosotros llegamos a tener una unidad en esa fe, hermano, vamos a ser tan grandes y poderosos como Dios quiere que la iglesia del Señor Jesucristo sea. Por ejemplo, la Biblia dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y yo le preguntaría a usted, ¿usted ha visto la gloria de Dios? Y yo le aseguro que muchos o la mayoría me van a decir: sí, yo he visto la gloria de Dios. Amén. Hemos visto la gloria de Dios manifestarse de diferentes maneras. Pero también quiero, en el nombre de Jesús, considerar que esa oportunidad que Dios nos da para que podamos vivir en una unidad de fe, nosotros tenemos que llegar a comprenderla. Entonces, por favor, para mí es muy importante este tema, porque dentro de ese gran mundo y en esa manera especial Dios nos ha incluido. Solo quiero explicar algo y aprovechando pues que gracias al Señor está este asunto. Solo que aquí ya me cambiaste algo, hijo, que yo no quería hoy estar así. Bueno, déjenme aquí en este renglón. Ok, yo le voy a hablar de los enemigos de la fe. Y solo quiero que me preste un poquito su atención ahí. Mire pues, resulta que, el día martes el Señor me permitió dar una enseñanza, la cual fue la enseñanza acerca de la apostasía. La apostasía es aquella operación que nos lleva a separarnos de Dios. Por favor, póngame atención. La apostasía es aquello que nos lleva a separarnos de Dios. Pero antes que se presente la apostasía, ¿y por qué le hablé de la apostasía? Porque la Biblia dice: antes que venga el Señor, se manifestará la apostasía. Y la Biblia también dice: cuando venga el Señor, hallará fe, dando a entender que la operación de la apostasía cobró fuerza y afectó a muchos de los que dicen creer en Dios y los apartó. Entonces, para mí este es un tema tan importante, iglesia, porque hay muchas cosas que nos quieren apartar de Dios. Hay muchas cosas alrededor nuestra que están siendo movidas a través de espíritus y doctrinas de demonios
en donde nosotros tenemos que estar precavidos, atentos y con mucho cuidado. Entonces, yo quiero escribir acá algunas cositas que para mí son muy importantes aprender. Ok, la número 1 es la herejía. Ok, ¿qué es la herejía? Herejía es todo aquello que está en contra de la verdad. Ok, en contra de la verdad. Por favor, mire, todo lo que está en contra de la verdad. Ok, como segundo renglón, ¿a qué nos va a llevar la herejía? Mire pues, ahora ya casi no se utiliza la palabra herejía. En el tiempo de la iglesia imperial, todo lo que era y se le manifestaba y se decía en contra de lo que la iglesia imperial decía, se consideraba herejía. Y eso lo llevaba al escenario de muerte. ¿Amén? Ok, eso lo puede encontrar usted en los libros de historia, acerca de hablar de la iglesia. Pero hoy día, muchos hablan en contra de la verdad, que es la Biblia. Pregunto, ¿qué hay para ellos en contra? Nada. Al contrario, ahora las leyes humanas los apoyan en el sentido y es diciendo claramente libertad de expresión. Y claro, tenemos libertad de expresión. Libertad de culto. Claro, tenemos libertad de culto. Libertad de credo. Claro, tenemos libertad de credo. Pero la iglesia debe de tener también sus principios, sus parámetros y sus límites. Para mí es importante que todo aquel hermano que hable herejías, es decir, que hable en contra de la verdad, nosotros como hijos de Dios y como apegados a la verdad, hermano, podamos darle un alto. Y no necesariamente en una manifestación pública o no necesariamente en algo que nosotros tengamos que contender y pelear, pero sí en lo interior y en lo que nosotros creemos. Entonces, el resultado de la herejía se manifiesta como división. Ok. Entonces, ¿por qué es importante para mí hablar esto? Porque si vamos a hablar de los enemigos de la fe, tenemos que entender que los enemigos de la fe muchas veces se van a manifestar a través de herejías, palabras que están en contra de la verdad, palabras que vienen en contra del evangelio, palabras que vienen en contra de la iglesia, palabras en contra de los verdaderos ministros, palabras en contra de los verdaderos hijos de Dios. Y estas entidades, manifestándose en personas, provocan división. Y aquellas personas que aceptan la división, entonces entran en lo que conocemos como la apostasía. ¿Qué va a pasar con aquellos que apostaten en contra de la fe? Es decir, entonces aquí viene otra parte tan importante para mí, porque estos son aquellos que se van a apartar. Apartar de Dios. Eso significa apostasía, apartarse de Dios. Ok, ¿qué escenario les va a tocar a estos que van a participar de la apostasía? Tener que verse con el hijo de iniquidad. Ok, yo no sé si usted quiere hacer una cita con el hijo de la iniquidad. Entonces tiene que cuidarse de la apostasía. Y si se tiene que cuidar de la apostasía, se tiene que cuidar de aquellos que causan división. Y si se tiene que cuidar de aquellos que causan división, se tiene que cuidar de aquellos que murmuran.
y hablan en contra de ministros, en contra del pueblo, es decir, hermanos, en contra de la verdad, es decir, la Biblia, y en contra de Dios. Mire hasta dónde nos puede someter a veces el prestarle oído a personas que, ay, de veras que tienes razón. No tienes razón. Por favor, para mí es muy importante alertarte. Ok, ¿qué va a pasar? Que los que se van a ver con el hijo de la iniquidad, ¿dónde se va a manifestar el hijo de la iniquidad? En la gran tribulación. Ok, mire pues. Entonces, cuando yo le hablo enemigos de la fe, hermano, discúlpeme, no es solo aquel que sea un anticristiano, antievangélico. Ni siquiera voy a usar la palabra cristiano, antievangélico. Porque hay quienes, hermano, lo que tienen es contender contra los evangélicos. Pero perdóneme por lo que voy a decir. Por eso yo cuando hablo enemigos de la fe, no debemos de referirnos solamente a un grupo en específico, porque hay quienes son anticatólicos. Y solo golpeando y solo viendo cómo contender contra aquellos grupos. Y yo le insto en el nombre de Jesús que si va a contender, mejor contienda contra el anticristo. Que el Señor reprenda al diablo, va a decir alguien, ¿va? Yo no me voy a meter ahí. Pero recuérdese, yo le he dicho y le he enseñado que según la Biblia, el anticristo es todo aquel que se opone a Cristo. Amén. No estamos hablando de un grupo selectivo, porque si no tendríamos que mencionar todas las denominaciones, hermano, en las cuales nosotros nos vamos a oponer. Entonces, para mí es muy importante que nosotros comprendamos este escenario. Nosotros estamos a veces muy cercanos de gente que habla en contra de la verdad. ¿No se ha topado usted con gente que habla en contra de la verdad? Le voy a poner un puntacho donde ahí se deleitan muchos en criticar, en decir y aún contravenir. ¿El diezmo es verdad o no es verdad? Hay algunos que sí tienen convicción, otros no. ¿El diezmo está en la Biblia o no está en la Biblia? Gracias por los que tienen convicción, pero hay muchos que no diezman. Y por favor, a mí no me corresponde el juzgar, ni mucho menos pasar un listado. No, gracias a Dios, esta casa es por enseñanza. El que lo recibe y lo entiende, hermano, va a entender que no se puede perder usted tan grande bendición, el estar en obediencia delante de Dios. Ok, cosas como esas y muchas más se convierten en una herejía, porque hay quienes no creen en eso y entonces hablan en contra de eso. Están cometiendo una herejía. Están cometiendo una herejía. Entonces el participar con alguien que habla de herejía, lo más seguro es que tarde que temprano, si te llega a convencer, te va a llevar a un camino de división. Y es donde aquellos hombres que creyeron en Dios empiezan a separarse. Y dicen, no, es que tiene razón aquel. No, yo mejor me voy a separar. Ok, se empiezan a separar y caen en la apostasía. Y estando en ese nivel de apostasía, oiga, entonces en este punto se apartan de Dios. Y al apartarse de Dios, lo que están haciendo es una cita para tener un encuentro con el hijo de la iniquidad. Y el hijo de la iniquidad viene revestido del poder del anticristo, porque la Biblia dice que él se va a sentar, oiga, diciendo que él es Dios, y él se va a sentar en el trono. Y eso quiere decir que eso va a pasar literalmente en Jerusalén. Vaya, y para que usted me crea, mire, pues por eso me gusta usar estos aparatitos, porque gracias a Dios aquí yo le puedo mostrar para que no nos quedemos con duda. Ok, mire lo que dice el apóstol Pedro en capítulo 2 y versículo 1. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores.
Es decir, maestros y a quienes se dicen de otra forma, ok, que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Ya dije, ¿qué es una herejía? Aquello que habla en contra de la verdad. Y negarán al Señor, que es lo rescatado, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Ahora, el apóstol Pablo, entendiendo esto, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 1, también escribe. Y la Biblia nos deja ver ahora, dice, el hombre de pecado, el hombre de iniquidad. Mire lo que dice: empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Ok, mire, me voy a salir de este y voy a entrar a la versión Las Américas. Me gusta más esta. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos. Oiga, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que en el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Es decir, Cristo en su segunda venida, en su parusía, cuando venga en secreto, se va a manifestar y nos va a llevar en el arrebatamiento, hermanos. Pero antes que eso acontezca, se tiene que manifestar la apostasía. Y dice, estoy leyendo el versículo 3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el hijo de iniquidad. Dice, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Este es un acontecimiento que va a pasar en una forma literal. Pero ¿quiénes van a ser presenciales a eso? Los que prestaron su oído a las herejías, los que participaron de divisiones, los que apostataron en contra de Dios. Y por supuesto, ese grupo está siendo llevados para tener un encuentro con este personaje llamado el anticristo. Ok, entonces voy a continuar con esto. Espero haberme podido dar a entender y explicar para que entendamos a qué nivel estamos nosotros expuestos en el peligro ante un gran evento que tiene que ocurrir antes que venga nuestro Señor Jesucristo. Os digo que pronto les harán justicia, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Entonces, por favor, lo pone en un signo de interrogación, no está diciendo una afirmación. Entonces aquí el escritor, oiga, del libro de Lucas, aclara claramente que cuando el Señor venga, entonces la fe de muchos ya no va a ser creer en Dios, sino va a ser que han creído en otras cosas, o bien dicho, en otros dioses. Entonces, por favor, iglesia, mire, yo en el nombre de Jesús he rogado y he estado suplicando al Señor, ¿sabe qué? Que afirme nuestra fe, que afirme tu fe, que en este último trecho de caminar, hermano, en el nombre de Jesús, tú no participes de herejías, tú no participes de divisiones, tú no participes de apóstatas ni de apostasía. Tres cosas que nos anteceden y a las cuales nosotros tenemos que tener atención profunda. Mire, yo sé que es necesario que nosotros seamos ministrados en muchas áreas de nuestra vida,
Pero una de las áreas doctrinalmente, y creo que necesitamos ser capacitados para que nuestra fe se convierta y llegue a ser una fe unánime entre todos los que creemos en Cristo Jesús, que Él es Señor y Él es Hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Él es el Hijo de Dios? Ok, claro, pero la Biblia dice también que nadie puede decirle Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Entonces, para mí es tan importante que nosotros sigamos poniéndole atención a esos enemigos que tarde que temprano, hermanos, se van a manifestar. Ya le dije, por favor, ahora con mayor razón, si usted oye a alguien que está hablando en contra de la verdad y por lo menos usted quiere cuidar su fe, apártese de ellos. Y si Dios, por el Espíritu y por la palabra que es la verdad, le pone Dios mostrar a la luz de la verdad cosas que sean necesarias, hágalo, pero no contienda por la fe. Amén. No trate de convencer a alguien a su manera. El apóstol Pablo lo entendió, y por eso el apóstol Pablo cuando habla en el libro de Corintios, aún en relación a las tradiciones de las comidas, el apóstol Pablo dice, y yo en algunos casos dice, me abstuve de comer. En otras cosas dice, y yo dejé de hacer por amor a considerar que alguien podía ser salvo por esa actitud. Entonces, es tiempo, iglesia, en la que nuestra fe juega un papel tan importante. ¿Y por qué viene la fe? Por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Entonces ponga mucha atención a eso. Ok, entonces ya le puse el escenario del tiempo final, hermano, y tiene que ocurrir antes que venga nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que nuestro Señor está tan cerca, tan a la puerta, que por favor, entonces los hombres y mujeres de fe, este es el tiempo en el que se tienen que sostener en lo que han creído. Y si tú has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, sigue adelante en esa condición. Si tú crees en la manifestación del Espíritu Santo, sigue adelante y no te detengas. Si tú crees en la verdad que está en las Escrituras, por favor, sigue adelante y no te detengas. Amén. Aunque oigas decir a otros cosas diferentes, guarda tu fe. Guarda tu fe, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Ok, mire lo que escribe el apóstol Judas. Judas en su única carta dice, capítulo 3, versículo 3 dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de vuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándonos a contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Ok, dice, versículo 4, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Entonces, usted sabe que la Biblia dice que el autor y consumador de la fe, ¿quién es? Cristo Jesús. Por favor, yo quiero que tome en cuenta esto, porque para mí es muy importante hablar de los enemigos de la fe. Ok. Hay muchos que encubiertamente te van a querer hablar y te van a querer desviar. Deséchelo, se lo pido en el nombre de Jesús. Yo he tenido experiencias de una y de otra manera, hermano, de cómo conocer y ver a hombres que creen en unas cosas, hermano, mire, de veras, dice uno, Señor amado, guarda mi vida y guarda mi corazón. Pero ¿sabe qué? Estas personas convencen a otros. Entonces el propósito de este mensaje, hermano, en el nombre de Jesús, es advertirte que hay engañadores,
que hay infiltrados encubiertamente que quieren desviarte de la verdad. Entonces, cuídese, cuídese, cuide su oído de con quién habla. Cuide muy bien su oído a quien escucha, por favor, en el nombre de Jesús. Hay mensajes que usan el nombre de Jesús, sí, cierto, pero su fin no es el fin del Espíritu Santo. Por eso no le preste oído. A mí me entristece y me duele ver, y en los medios, hermano, ahí usted se entera facilito, ¿va? Ahí mira usted seguidores de muchos personajes, hermano, que para mí ni siquiera deberían de escucharlos. Tenga criterio, tenga temor de Dios y tenga amor a la verdad. Tenga amor a la verdad. Ok, mire pues, entonces, enemigos de la fe, hombres que han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Claro, la Biblia te dice todo te es lícito, pero también te dice no todo te conviene. La Biblia también te dice todo te es lícito, pero también te dice no todo edifica. Entonces, gracias a Dios, nosotros seguimos cimentados a través de ese gran propósito, de esos ministerios primarios y sobre todo en la verdad que es la palabra de Dios. Ok, le muestro otro versículo. Lucas capítulo 8 y versículo 25 dice: y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Hablando de nuestro Señor Jesucristo, y en el contexto nos habla acerca de aquel momento que pasaron en la tormenta, en la barca. ¿Dónde está vuestra fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados. Entonces, acá veo yo otro elemento tan importante. En el anterior vimos que hombres engañadores pueden afectar tu fe. Pero aquí veo yo otra razón muy importante y dice, oiga, estaban atemorizados. El miedo, el temor y el terror son puntos críticos que se oponen a la fe. Se oponen a la fe. Y aquí podría salir un gran devocional, ¿verdad? Hablar acerca de ¿qué te atemoriza en la vida? Alguien podría decir, hermano, no tener trabajo. Y tiene grandes razones de peso. Otro podría decir, ¿qué te atemoriza? El morir y dejar a mis hijos solos. Tremenda razón para poder decir. ¿Qué te atemoriza? Las enfermedades. Porque no quiero llegar a alguien decir a un estado de un hospital o una clínica. ¿Qué te atemoriza? Hacerte viejo. ¿Qué te atemoriza? Estar solo. ¿Qué te atemoriza? Los problemas. ¿Qué te atemoriza? Por favor, en el nombre de Jesús. ¿Qué es fe? Es confiar plenamente en Dios. Entonces, aquellos que pueden estar como los discípulos en una tormenta y aún en riesgo de muerte, podrían llegar a ser afectados en su fe. Si yo le pregunto, ¿habrá alguien acá que hoy mismo esté viviendo alguna clase de problema? Yo le aseguro que muchos me van a decir, amén, hermano pastor. Y algunos tal vez cuando ya los descubriésemos, hermano, tal vez unas situaciones que uno dice, Padre Santo, ayúdalos.
ayúdalos. Pero el entrar en este estado, estaban atemorizados. La hermano, de veras, se puede convertir en un gran enemigo de que tú sigas confiando en Dios. Repito, fe no es solo creer en Dios, porque los demonios creen que Dios existe, porque ellos saben que existe, pero fe es confiar en Dios. Entonces te quiero preparar, iglesia, en el nombre de Jesús. Sigue confiando en Dios. Sigue confiando en Dios. Sigue confiando en Dios. Sigue confiando en Dios. Aunque el escenario que tal vez te esté tocando vivir no sea un escenario favorable, sigue confiando en Dios. Sigue confiando en Dios. Y ahora voy a decir algo, porque el que está pasando un escenario crítico, se le hace más fácil confiar en Dios que aquel que está viviendo un tiempo en bonanza, en abundancia. ¿Qué pilas hoy? Lo que negociazo el que me aventé. Este título me dio lugar y posesión donde estoy. Ahí voy. Voy a conquistar el mundo. Pues hágalo. No tenemos ningún problema. El problema lo va a tener usted, porque ya dejó de confiar en Dios y ahora puso su confianza en usted. Puso su confianza en su carrera, puso su confianza en su título, puso su confianza en los hombres y dejó de confiar en Dios. Enemigos de la fe, de los cuales tenemos que tener mucho cuidado. Por eso le digo, a alguien que está pasando un conflicto, se le hace más fácil seguir confiando en Dios que a alguien que está pasando un momento oportuno. Dejan de confiar en Dios. Claro, también el que está en problemas, llega un momento donde el problema lo puede agobiar tanto que busca otras alternativas y ya no confían en Dios plenamente. Y eso lo veo yo en la Biblia. Eso lo veo yo en la Biblia. Hombres que confiaron en Dios plenamente tuvieron grandes victorias y de pronto, hermano, hay un rey en la Biblia que llega y lo amedrentan y le dicen que va a ser destruido. Y dice que se atemorizó al oír aquel mensaje. ¿Cuántos de nosotros no nos pasa como el pueblo de Israel ante el gigante? Que solo oyen la voz cada mañana y los aterrorizan. Algunos hasta saben que piden: Señor, que no amanezca, que no amanezca, que no amanezca. ¿Verdad que a veces nos pasa así? De aquellas situaciones donde uno dice: ay, Señor, otra vez. Señor, si sale el sol, otra vez me voy a enfrentar ante esta situación. ¿Por qué no hoy, en el nombre de Jesús, afirmamos nuestra fe? De poder decir: Señor, ten piedad y misericordia. Sin mi confianza no ha sido plena en ti. Y sigamos confiando. Pero mire, por favor, esto es muy importante para mí. El temor, el terror y el vivir atemorizado y aterrorizado, por supuesto, este es un enemigo de la fe. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes terror? ¿Por qué no hoy, en el nombre de Jesús, pon tu mirada en el autor y consumador de la fe? Y camina como Pedro caminó sobre las aguas. Claro, después cuando él quitó la mirada del Señor, en algún momento se vio a sí mismo y se hundió. No te veas a ti mismo, mejor confía y sigue poniendo tu mirada en aquel que es poderoso y que es Dios. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Ok. Hebreos 11. Mire lo que dice el versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Bueno, entonces sí va a tener que hoy que afirmar su fe, ¿verdad? Entendamos que hay enemigos de la fe. Y dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe.
y que es remunerador de los que le buscan. Mire este versículo. Hermano, qué lindo, pero también cuando uno lo medita, hermano, es desafiante. Primero, por la primera parte, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ok, ya nos pusieron ahí en aprietos. Porque si queremos agradar a Dios, tenemos que creer en Él. Si queremos agradar a Dios, tenemos que confiar en Él. Si queremos agradar a Dios, tenemos que llegar a ese nivel. Ok. Pero la segunda parte, mire lo que dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Entonces aquí hay una pregunta para ti. ¿Eres tú de los que cuando se acerca a buscar a Dios cree que Él existe? Mire, esto es muy importante. Por favor, recordemos que la iglesia, es decir, este lugar, se convierte y se constituye en una casa de Dios por la fe. Pero Dios no habita solamente en este lugar. Dios habita dentro de ti. Entonces la pregunta es: cuando tú lo buscas, ¿tú crees que Él existe? Cuando tú lo buscas, ¿tú crees que Él existe? Cuando tú lo buscas, ¿tú crees que Él existe? Mire, estoy volviendo a preguntar esto porque, hermano, pasa hasta en las mejores familias, que de pronto se sienten solos y empiezan a dudar de que Dios esté ahí. Y empiezan a dudar y a preguntar si Dios está contigo. Por favor, estoy hablando de cosas reales. No estoy hablando de una posición o una condición teológica donde vamos a discutir el concepto de la fe. No, esto es de la vida real. Esto es: Señor, ¿estás o no estás? Ese eres tú el que lo va a creer, porque el Señor sí va a estar presente si tú crees que Él está ahí. Pero ¿cuántas veces, hermano, muchos han preguntado: Señor, ¿no estás? Y sí está. Lo que pasa es que no somos capaces de creerlo. Entonces, mire por favor, la duda, la incertidumbre es un enemigo de la fe. Es un enemigo de la fe. Mire cuántos milagros no hemos oído, hermano, aún testimonios en nuestro tiempo de gente que fue convencida por el Espíritu de creer que ahí estaba Dios, y ellos en el momento de hacer algo, hermano, Dios se glorificó. Pero a la inversa, ¿cuántos, hermano, llegan a un lugar esperando un milagro de Dios y salen peleando con Dios porque no creyeron que Él estaba presente? Entonces yo te quiero decir en el nombre de Jesús: no dudes de que Dios está contigo, porque esa fue la promesa del Hijo: estaré con vosotros todos los días. Todos los días el Señor está contigo. Todos los días el Señor va contigo. Todos los días el Señor te acompaña en lo que tú haces. Pero debes de creer que es verdad. Debes de creer que Él está contigo. Debes de creer y confiar que Dios no te va a abandonar. Hermanos, si esa comunión y esa relación la tuviéramos, ese enemigo se iría de nosotros. Al contrario, hermano, de aquí en adelante usted siempre platique con Él: gracias, Señor, que hoy te viniste conmigo justo en el momento, aleluya. Señor, ahorita que voy a entrar a pedir este empleo, Señor, gracias, aquí voy de tu mano, Señor. Señor, ahorita que voy a entrar con el doctor, Padre, tú eres el que va a dar la última palabra, Señor. Aunque mis oídos oigan otra cosa, yo en ti confío y en ti espero. Iglesia, que todo lo que tú hagas de aquí en adelante, hermano, tengas la actitud de creer que Dios está contigo. Amén. No a la duda. Por favor, no a la duda. Convencido
de que Él existe. Tu Dios sí existe y es real y verdadero. Amén. Ok, veamos otro versículo. Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Aquí meditaba yo un poco. Dos cosas. La Biblia dice: la fe sin obras es muerta. Entonces, alguien que tiene fe tiene que poner por obra su fe. Y no solo como el asadón, solo para acá, ¿va? Yo te creo, Señor, que hoy voy a ganar más. Yo te creo, Señor, que hoy recibo mi sanidad. Yo te creo, Señor, que hoy tú vas a hacer el milagro. Yo te creo, Señor, y solo para acá, solo para acá. No, el actuar en obras por fe también lleva esta dirección. También lleva esta dirección. Es decir, Señor, yo de gracia voy a dar lo que de gracia tú me has dado. Señor, por la fe, Abraham estuvo dispuesto a entregar lo que más amaba. Por la fe, Señor, tú sabes la situación que estoy pasando. Por la fe, Señor, yo lo pongo delante de ti y voy a hacer algo que no sé ni qué va a pasar después, pero tú sí sabes. Yo en el nombre de Jesús voy a hacer esto. Uy, hermano, ¿cuántos testimonios no se han sabido de gente que oyó la voz de Dios y creyó que les dijo, dáselo? Y agarraron y le iban a dar así, ¿va? No, dáselo todo. Ay, Señor, pero ¿qué va a pasar, Señor? No, dáselo todo. Va, pues, ok. Ay, Señor, va a llorar así. Pero le obedeció. Hermano, ¿usted cree que Abraham no lloró? La Biblia no dice. Pero yo creo que ese hombre, con la dimensión que amaba a su hijo, ese hombre lloró, Ese hombre lloró delante de Dios. Ese hombre derramó su alma. Yo le aseguro que derramó su alma cuando él le dice, ay, iremos, presentaremos la ofrenda y adoraremos y volveremos. Ese hombre lloró. Por eso, hermano, no crea que cuando el Señor nos pide algo, nosotros estamos en la mejor condición para reír y decir, gracias, Señor, que me pediste que le diera mi carro. Aleluya, Señor, te bendigo. No, hay cosas que le aseguro que cuando Dios nos las pide, dice uno, ay, Señor, ¿estás seguro, Señor? ¿No te equivocaste? No, dáselo, Señor, por favor. De repente hay otro, no, dáselo, ok, va en obediencia, llora, lo entrega y dice, gracias, Señor, papá, tú sabrás lo que vas a hacer, tú vas a saber, yo sé lo que tú eres poderoso, hermano, y Dios te sorprende, por favor. Entonces, mira, cuando se trata de fe, hay enemigos, oiga, como este, el obrar por amor, el obrar por amor. Mire lo que dice, si no la fe que obra por amor. Entonces, cuando se obra por fe, no es solo por la fe, porque yo creo en Dios. No, se cree también que Dios es amor. Entonces, si vas a obrar, tienes que hacerlo con amor. Es para la gloria de Dios. Pero a mí Dios me ha sorprendido, de veras. Como iglesia hay necesidades, como iglesia hay que cubrir cosas, como iglesia hay un presupuesto, como iglesia, repito, necesitamos seguir hacia adelante. Y yo a veces, de veras, mire, como Él es el que provee y Él es el dueño de la obra, yo a veces solo platico con Él y le digo, Señor, hace un milagro. Y he sido testigo como Dios usa a hombres y mujeres, aún fuera de la iglesia y fuera de los caminos de Dios, para hacer una obra de amor. Me ha sorprendido el Señor, mire, no una, muchas veces, donde solo yo
Por supuesto, en mi intimidad sé alguna situación específica y de pronto el Señor manda. Iba a decir cuervos, va, pero no, manda gente que mire por fe y por amor. Por amor. Yo te invito en el nombre de Jesús, hermanos de alabanza, si me ayudan, por favor, quien esté a cargo, que venga. Mire, pues voy a avanzar. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Por favor, no en los hombres. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Por eso muchos apostatan hoy, porque pusieron su mirada en el hombre. Y el hombre los traicionó. El hombre les falló. El hombre los abandonó. Dios no te va a hacer eso. Sigue tu mirada puesta en Él. Mire, quiero llegar a algo. Romanos 4:20 dice: sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hermanos, perdonen, les voy a cambiar esto. Algún himno que podamos darle la gloria a Dios. Es ustedes se platican. ¿Sí? Me parece bendecido. Ok, mire, ¿por qué? Mire lo que dice la palabra. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. Mire lo que dice. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, un enemigo férreo de la fe, hermano, es este. Y permítame explicarlo, por favor. Ok, mire pues. ¿Cómo se fortaleció Abraham en su fe? Cuando le dio la gloria a Dios. Es lo que le repito. Él seguramente humanamente iba quebrantado, pero cuando él otra vez alzó su mirada al cielo, dijo: ah, mi creador, mi Dios, Él se merece todo. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Entonces Abraham, hermano, fue fortalecido. Tal vez, oiga, tal vez su corazón lo iba a hacer flaquear, pero mire lo que dice la Biblia. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, uno de los grandes enemigos de la fe es cuando nosotros dejamos de darle gloria a Dios. Y por favor, dar gloria a Dios no es solamente cantar un himno, como lo vamos a hacer ahorita. Pero darle gloria a Dios es reconocer que Él es Dios. Es reconocer que todo es de Él. Es reconocer que nosotros le pertenecemos. Darle gloria a Dios. Hermano, el enemigo va a querer de alguna manera que tú titubees. El enemigo va a querer que en ti haya incredulidad para no darle gloria a Dios. Y perdone que muchas veces ponemos el darle gloria a Dios bajo un contexto materializado, pero no es solamente bajo lo material. Ya le hablé, hermano, que van a haber oportunidades para poderle dar la gloria a Dios, entregando lo que Dios nos pide. Y tal vez lo que en verdad Dios nos va a pedir tiene un alto valor terrenal, pero oiga, darle la gloria a Dios es poder entender, hermano, que Él es Dios y que Él se merece y que Él es digno de toda honra y de toda alabanza, y que nosotros somos creación, hechos para Él. Pero hay muchos que se les olvida, y el enemigo feliz y contento. Hermano, por eso el participar de un evento congregacional, eso es darle gloria a Dios. Es poder entender que Dios te dio vida. Es poder entender que Dios cumplió su palabra diciendo: nuevas son sus misericordias cada mañana. Por eso, hermano, yo siempre digo: aunque estés cansado, ve. Aunque tú digas que no tienes tiempo, mentira del diablo, sí tienes tiempo.
Disculpe que se lo diga, soy su pastor. Y es mi responsabilidad, hermano, poder decirte en medio de una capacitación, decirte, hay enemigos de la fe. Y un enemigo de la fe puede ser todo aquel cansancio, toda aquella oposición o manera en la que tú vas a creer que tú no puedes alabar a Dios, darle la gloria a Dios. Todo eso hay que rechazarlo. Todo eso hay que decirle no. Y yo, en el nombre de Jesús, te invito a que te pongas sobre tus pies y que le demos juntos la gloria a Dios, y que le podamos decir a todo enemigo de la fe: yo alabo a Dios, yo rindo la gloria a Dios. Alabado sea su nombre, bendito sea su nombre. A Él sea la gloria. Que tu fe se levante, iglesia. Que tu fe crezca en el nombre de Jesús. A Él únicamente. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. En ti creemos, Señor. En ti está puesta nuestra esperanza. Tú eres el autor y consumador de la fe. A ti únicamente, Dios. Ríndele culto al único Dios digno. Dile. Díselo. A Él solamente. A Él. A ti te damos honor y gloria. Vamos, iglesia, vamos. A Él sea toda la gloria. Señor, fortalécenos en fe. Guárdanos de estos enemigos, Señor, y estos adversarios. En el nombre de Jesús, Señor, añádele hoy una porción de fe a cada uno, conforme, Señor, lo hayan creído y solicitado. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, quiero poner delante de ti en fe estas peticiones, Señor. Señor, concédele y ábrele puerta de trabajo a aquellos que han estado hoy pidiendo, Señor, en el nombre de Jesús. Por aquellos que están pidiendo, Señor, por un milagro de salud, en el nombre de Jesús, dáselos. Para aquellos que venga un nuevo tiempo, Señor, y un comienzo en tus caminos, por favor, en el nombre de Jesús.
Aquellos que se apartaron de tus caminos y que hoy, Señor, tú quieres que vuelvan, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Para aquellos que están atados, Señor, a cadenas de pecado, de impiedad, a través de las drogas, del alcoholismo, ayúdalos, por favor, en el nombre de Jesús. Y toda necesidad que haya. Quiero bendecir a mi hermano Mario Melgar, que está de cumpleaños. Si pasas acá al frente, por favor. Si hubiera alguien más también, por favor. Solo Marito está hoy. Ay, gloria a Dios. Extienda su diestra, por favor. Vamos a bendecirlo, Padre. En el nombre de Jesús, en este día tan precioso, Señor, donde tú nos has hablado por medio de tu palabra. Por la fe yo bendigo, Señor, la vida de mi hermano Mario, desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Señor, en el nombre de Jesús, que tú sigas prosperando su caminar. Abrázalo, bendícelo y prospera, Señor, su vida, y no solo la de él, la de su familia, Señor. Gracias por tenerlo en medio de nosotros, Señor, como tu hijo. En el nombre de Jesús lo bendecimos, en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, te lleve con paz y bendición. Que tengas una extraordinaria semana.